Buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Como todos los miércoles a las 7 de la noche nos estamos reuniendo para nuestros estudios bíblicos. Hoy estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4 y tiene un título, dice un tesoro en vasijas de barro. Así que antes de empezar, quisiera orar para que el Señor nos dirija en este estudio. A la misma vez quiero recordarles que esta transmisión que se está dando en Ustream TV también será retransmitida en el canal de YouTube Rodrigo Azofeifa. Usted puede encontrar ahí esta grabación y otras más. También va a ser compartida en la página de Facebook personal, Rodrigo Azofeifa, o si no, también usted puede ir a la página de nuestra iglesia, Real Connection Church, y usted va a encontrar ahí también el link para que usted pueda ver este estudio bíblico en youtube.com. Quiero decirle que usted también puede enviarme sus comentarios, puede enviar sus preguntas o sus peticiones de oración, y estaremos muy, pero muy gustosos de poder estar contestándole lo más pronto posible. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por el privilegio de compartir tu palabra y seguir el lema, Señor, que una vez escribiste en mi corazón, de enseñar la palabra de Dios de una manera sencilla para que todos la entiendan. Así que gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo nos dirige. Señor, conoce las peticiones de cada una de las personas que han escrito, Señor, peticiones por sanidad financiera, Señor, también sanidad física, restablecimiento espiritual. Todas estas peticiones, Señor, hoy las ponemos en tus manos, que sabemos que tú las vas a atender, Señor, como Dios poderoso, y por la medio de tu gracia sobre cada uno de aquellos que queremos y que somos tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué hermoso. Antes de empezar con la lectura de 2 de Corintios capítulo 4, que por cierto tiene solamente 18 versículos, el título es muy sugestivo y muy bien aplicado. Dice, un tesoro en vasijas de barro. Pablo está utilizando esta símil porque el Evangelio del Señor, que es verdaderamente muy precioso y muy importante, ya que es el evangelio de la libertad, el evangelio del perdón, el evangelio de la restauración y de las nuevas oportunidades. También es cierto que fue depositado en barros de hombre, en seres humanos que somos frágiles y que podemos fallar en cualquier momento. Así que me parece increíble que algo tan valioso y tan poderoso pueda ser depositado en personas como yo y personas como usted, que somos seres humanos, que no somos infalibles, que nos podemos equivocar. Y el mismo apóstol Pablo, si usted recuerda cuando estuvimos estudiando la primera carta de Corintios, quiero recordar un pasaje de estos, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28, refiriéndose precisamente a esa debilidad en que nosotros los seres humanos podemos mostrar en ciertos pasajes de nuestra vida. El apóstol Pablo escribió esto, repito una vez más la cita, 1 Corintios capítulo 1, 27 y 28 dice, y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Y así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Son palabras muy fuertes, precisamente incluso la última de ellas, la última frase de este versículo bíblico dice, y Dios lo hace para demostrar que en realidad esa gente no vale nada. Bueno, es que aquellos que se burlan del Evangelio es porque no lo han entendido todavía o porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Recuerde que la palabra de Dios dice que las cosas del Espíritu las entienden solamente los que son espirituales.
pero las cosas naturales, solamente los naturales pueden vivir en ellas. En otras palabras, las cosas terrenales son muy fáciles de entender en algunos casos por los seres humanos. Pero para entender las cosas espirituales se necesita precisamente la presencia del Espíritu de Dios en la vida de las personas. Y para que esto sea posible, solamente se necesita haber confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, haber confesado sus pecados, pedirle a Cristo que entrara a su corazón, y entonces el Espíritu Santo empieza a morar o a vivir en esta persona y empieza a ser guiado, enseñado, instruido, como hablamos la semana pasada, en el camino de la verdad. Pero queremos regresar a la segunda carta de Corintios, y como dije al principio de esta pequeña enseñanza, vamos a estar estudiando el capítulo 4. Y dice, un tesoro en una vasija de barro. Quiero leer los primeros 3 versículos. Dice, Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso, todos pueden confiar en nosotros. Lo único que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. Una vez más podemos ver aquí que el apóstol Pablo caracteriza el servicio a Dios como un privilegio. Es un regalo de Dios, al igual que el perdón de pecados, también es un regalo de Dios el que nosotros le podamos servir a Él. Así que, y Dios nos permite servirle porque Él es bueno. No porque nosotros podamos ser perfectos, no porque somos las mejores personas del mundo, y no cambiamos el mensaje de Dios como algunas personas quieren hacerse ver delante de otros de que son como solamente les faltan sus alas para poder ser unos angelitos. No, no es eso. Sino que precisamente el Señor Jesucristo, sabiendo que nosotros, siendo seres humanos imperfectos, Él depositó lo más valioso, que es su palabra, su mensaje de salvación. Y en otras palabras sería la esencia de sí mismo, porque el apóstol Juan en el capítulo 1 dice que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Cristo mismo se hace nuestro para que nosotros lo demos a conocer. Y eso lo hacemos por medio de nuestro servicio a Dios. Y hay muchas formas de servirle a Él, no solamente predicando, no solamente dando estudios bíblicos, servimos a Dios en muchas maneras. Trabajando en la iglesia, sirviendo a nuestra comunidad, Señor, también sirviendo a la comunidad externa. Así que hay muchas posibilidades de poder servir al Señor. Porque si usted recuerda, estuvimos hablando en Mateo, que lo que hacemos nosotros a una persona, a un semejante nuestro, es como que si lo estuviéramos haciendo al Señor. Así que cuando servimos a otro ser humano, ya sea dentro o fuera de nuestra congregación, estamos sirviendo a Dios. Y lo tenemos que hacer de una manera genuina. Lo tenemos que hacer de una manera sincera y desinteresada. Sin ninguna agenda por detrás. Tenemos que ser transparentes. Por eso Pablo aquí en estos 3 versículos dice que no nos debemos de avergonzar por nada, porque no tenemos nada que ocultar. Yo creo que cuando nosotros servimos sin ningún ánimo de salir y tener fama, es cuando entonces Dios realmente hace una diferencia en aquellos que nosotros servimos. Pero es cierto que siempre habrán personas que no van a entender nuestro servicio. Algunos pensarán, bueno, pero ¿por qué te dedicas a la iglesia? Podrías estar ganando más dinero en otras cosas. Bueno, es que nosotros, los que hemos entregado nuestro corazón al Señor y que vivimos para Él, en realidad no andamos buscando el dinero. No quiere decir que no debemos de solventar nuestras necesidades y que el Señor va a proveer para todas ellas, sino que ese no es nuestro fin. Nuestro fin primordial es servir al Señor, servir a los demás, y el Señor añadirá a nosotros todo aquello que nosotros estamos necesitando.
porque en realidad el fin primordial es que todos se salven y que por medio de nuestro servicio, que en realidad es el amor de Dios puesto en práctica, ellos también puedan conocer al Señor. El versículo 4 de este capítulo dice: la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Es increíble cómo el Dios de este mundo, como se le conoce también a Satanás, porque tiene los ojos vendados de aquellas personas que realmente no creen en el Señor. Y así que todo lo que huele a Biblia, todo lo que es mensaje de Cristo, todo lo que significa la comunidad de fe de una iglesia o una congregación, inmediatamente lo rechazan. Pero no hay de asustarse por eso, porque el mismo Señor Jesucristo fue rechazado. Primera de Juan capítulo 1, versículos 10 y 12, dice que a los suyos vino, o sea, a su pueblo, a su creación, pero no lo recibieron, sino que más bien lo crucificaron. Así que todavía hoy, imagínense que si hicieron eso con Jesucristo, ¿cuánto más no van a hacer con nosotros, unos simples seres humanos que estamos al servicio de Dios? También nos van a rechazar. También Jesucristo le habló a los discípulos cuando envió a 70 de ellos de 2 en 2. Los envió y les dijo: vayan por todas las ciudades, toquen la puerta de algunas casas. Donde le abran, pasen la noche ahí con ellos, bendigan a esa familia y muéstrenles la palabra de Dios. Pero también dijo: habrá momentos en que van a ser rechazados en algunas de estas casas. Entonces dice el Señor: simplemente en esas casas sacudan el polvo de sus sandalias, den media vuelta y váyanse de ahí. En otras palabras, la bendición no va a poder entrar a la vida de estas personas que rechazan a Jesús. Y tampoco podrán entender la grandeza de Cristo. Dice: las buenas noticias nos habla de la grandeza de Cristo y que a su vez muestra la grandeza de Dios. Una persona que rechaza a Cristo, que rechaza la fe en Dios, en realidad nunca va a poder ver el poder de Dios actuar en su plenitud en su vida. Porque la misma palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si nosotros no tenemos una fe en Cristo Jesús, tampoco podríamos agradar o alcanzar el favor de Dios. Así que es muy importante que nosotros analicemos realmente nuestro corazón, que revisemos nuestros pensamientos y nuestras convicciones, y que entonces revisemos cuáles son nuestras creencias. Y esa fe y ese creer en Cristo no es solamente un decir, como aquellas personas que creen en su propia sabiduría o en su propia inteligencia o en la cuenta que tienen en el banco, sino es creer, a veces incluso sin entender las cosas que se nos pide creer. Hebreos capítulo 11 es muy claro en esto. Dice que por la fe Abraham dejó su familia, dejó la casa de su padre, dejó su herencia atrás para seguir un llamado de Dios sin saber incluso hacia dónde se iba a dirigir. Fue esa fe la que lo guió a él. También seguimos en 2 Corintios capítulo 4 diciendo: y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Yo creo que la época en que las personas que pronuncian el Evangelio de Dios lo predican o lo proclaman, y que están ansiosos de que su nombre sea puesto en libros grandes, en marquesinas, ser famosos. Yo creo que esa etapa ya debería de haber pasado en un cristiano maduro. Un cristiano maduro realmente no le interesa si su nombre es popular o no. El cristiano maduro lo que le interesa es que sea Cristo el que sea glorificado. Tal como lo hizo Juan el Bautista. Él dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. O sea, en otras palabras, nuestro nombre, nuestra personalidad, lo que nosotros hacemos, no debería ser lo llamativo, no debería ser nuestro objetivo el ser famoso, sino que nuestro propósito
en el servicio, en la proclamación, es que Cristo sea dado a conocer y su mensaje salvador sea recibido por aquellos que todavía lo rechazan. Por eso Pablo dice, y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Sigue diciendo en el versículo 5, al contrario, anunciamos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes, porque somos servidores de Jesucristo. En otras palabras, esta palabra del apóstol Pablo me recuerda las enseñanzas del Señor Jesucristo allá en Marcos capítulo 10, versículos 45, cuando dice que el que quiere ser el más grande de ustedes, tiene que ser el más pequeño. Y que el que quiere ser el mayor o el jefe, también tiene que ser el servidor de otros. Porque él sigue dando una declaración muy importante, el Señor Jesucristo, y dice, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, como dice algunas escrituras, dice, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que cuando nosotros estamos sirviendo a otros, en realidad lo que estamos haciendo es imitando a Cristo. Y con nuestro trabajo, el resultado de ese trabajo va a ser que las personas van a ver el amor práctico y de una manera visible de cómo Cristo todavía está presente en esta tierra, a través de los brazos, las manos, los pies de sus hijos, la iglesia, trabajando y sirviendo no solamente a la comunidad de fe, sino también al mundo secular. En el versículo 6, aquí mismo en el capítulo 4 dice, cuando Dios creó el mundo, dijo, que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento, para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Este versículo nos llama a nosotros a humildad. Humildad primero, porque debemos de recordar que en un tiempo también nosotros tuvimos nuestro conocimiento y nuestros ojos vendados, entenebrecidos. En un tiempo también nosotros rechazamos a Jesús y lo rechazamos abiertamente sin ninguna contemplación. Así que hoy en esta nueva posición en que nosotros estamos, que hemos abierto nuestro corazón y nuestra mente a Cristo Jesús, no debe ser un momento de orgullo y de vanidad, sino que más bien debe ser un momento de responsabilidad. De responsabilidad, ¿por qué? Porque entonces queremos también que otros puedan tener la misma experiencia que nosotros hemos tenido. Una experiencia transformadora, una experiencia que cambia, pero sobre todo una experiencia salvadora que trae esperanza, no solo para vivir esta vida, sino para vivir la vida venidera. Así que son muy acertadas las palabras de Cristo, porque fue Él el que iluminó nuestro corazón, fue Él el que iluminó nuestros pensamientos. Y por eso Él nos dejó su palabra, para que nosotros también la compartiéramos. Porque el Salmo 119 dice que la palabra de Dios es como una lumbrera que alumbra nuestro camino. En otras palabras, cuando ya nosotros no sabemos qué hacer, cuando ya no hay a dónde ir, el Señor con su palabra nos abre paso para que nosotros podamos conocerlo a Él y poder tener una nueva opción. La luz de Cristo nos guía hacia un nuevo horizonte. Versículo 7 sigue diciendo lo siguiente, y esto es muy importante porque estoy hablando de humildad, de reconocer que nosotros no somos infalibles. Versículo 7 dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en un frágil vaso de barro. Así que cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Esta palabra es increíble, porque hay momentos en que las personas que proclamamos la palabra de Dios a veces nos parecemos como hay una canción por ahí que dice del burro que llevaba a Jesús por camino a Jerusalén, que todo el mundo aclamaba a Jesucristo, le decía Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. El burro pensaba que el homenaje era para él, cuando en realidad el homenaje era para Cristo. Hoy en día muchas personas que, como le dije hace un momento, que predican la palabra de Dios o que quieren compartir la fe de Cristo, a veces parecieran el burro, quieren ser más famosos ellos que el mismo Señor Jesucristo. Pero debemos entender que los importantes no somos nosotros. Los que deben de recibir la gloria y el homenaje no somos nosotros. Nosotros somos simples servidores de Cristo.
El que debe recibir la gloria y la honra siempre debe ser nuestro gran maestro, el Señor Jesucristo. Porque nosotros somos vasijas de barro, somos imperfectos que podemos quebrarnos. Y cuando el Señor dice aquí por medio de Pablo que nosotros somos vasijas de barro y en el cual se ha depositado un tesoro maravilloso, nos recuerda al profeta cuando decía que el alfarero podía hacer y deshacer las vasijas del barro como él quisiera. Eso es lo que sucede con nosotros. A veces cuando el orgullo va más allá que el servicio y la humildad, Dios rompe esa vasija para volverla a hacer de nuevo, porque no entendió que simplemente era un recipiente del poder de Dios y que Él no era el poder de Dios en sí mismo. Así que, hermanos, tengamos muchísimo cuidado cuando empecemos a tener alguna responsabilidad dentro de la iglesia, alguna actividad que hacemos dentro de nuestra comunidad de fe, y que la vanidad y el orgullo no nos vaya a ganar. Recuerde que la vanidad y el orgullo fue lo que llevó a Satanás a la destrucción. La Biblia dice que él decía, en ese trono yo me quiero sentar. Y entonces fue ahí cuando Dios entonces lo expulsó del cielo. Así que no querramos nosotros quitarle la gloria que le pertenece a Dios. Que la gloria no sea a nosotros, sino a su santo nombre. El versículo 8 dice, pero aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruye. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Esto es cierto. En mi tarea pastoral ya de más de 20 años, yo he podido experimentar varias maneras en que las personas pueden percibirlo. Hay algunas personas que agradecen nuestro servicio y gloria a Dios por eso, pero también hay personas que realmente no aprecian el trabajo que uno hace. Es más, de hecho, en lugar de ayudar, son una carga. Y eso sucedió con Cristo Jesús también. Los religiosos de su época fueron una obstrucción, fueron una carga para él. En lugar de ponerse al servicio del Señor, se pusieron en su contra y entonces estaban criticando, estaban obstruyendo el paso del Señor Jesucristo y su tarea aquí en la tierra. Ojalá que Dios nos dé a nosotros la sabiduría para entender nuestra posición y entonces no ser de estorbo, sino más bien ser de ayuda para que la palabra de Dios se proclame, se multiplique, para que las iglesias crezcan, para que los pastores prosperen y se fortalezcan. Porque sí hay preocupaciones, muchas de ellas. Otro día podemos hablar en un estudio sobre la tarea pastoral y ahí podríamos estar hablando de algunas de estas preocupaciones. Pero hoy vamos a continuar con el versículo 10 y 11. Dice, a donde quiera que vamos, por todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo. Por obedecerlo estamos siempre en peligro. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando vida. Esto es una verdad. Yo puedo decirlo por carne propia. Hubo un momento en mi vida, una etapa en que posiblemente podría decir que estaba muerto en vida. También en mi tarea pastoral, yo he visto muchos matrimonios que estaban muertos, a punto de separarse, a punto de divorciarse. Y al conocer al Señor Jesucristo, Él intervino en ese matrimonio y ese matrimonio fue restaurado y hoy son una familia feliz. He visto cómo jovencitos y jovencitas estaban muertas, como dice la palabra de Dios, en sus delitos y pecados. Y al conocer al Señor Jesucristo, al incorporarse en una comunidad de fe y poner la palabra de Dios en práctica, recobraron vida. Al que estaba muerto, ahora está en vida. Así que sí, la palabra de Dios sigue siendo maravillosa. Dice que por medio de Jesús